Evangelio de diciembre 10, 2016, del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio del capítulo 17, versículo 10, sucede justamente después de que el Señor ha tomado a sus discípulos, a 3 discípulos, y los ha llevado a Pedro, a Andrés y a Juan. Los ha llevado al monte. Los ha llevado al monte Tabor para transformarse. Vienen bajando y acaban de ver esa visión. No vienen todos los discípulos, sino solo los 3, y creo que me corrijo, si no mal recuerdo eran Pedro, Santiago y Juan. Estoy citando de memoria, por lo mismo si tengo error, discúlpeme. Bien, estos 3 discípulos que acaban de presenciar la transformación maravillosa de Jesús. San Mateo dice, su rostro se comenzó a hacer blanco y brillaba como el sol. Su túnica era blanca también, ¿verdad? Y está diciendo, o sea, se transformó delante de ellos. Y después pasan estas voces, se les aparecen delante de ellos Elías y Moisés, la voz de Dios Padre, toda esa escena. Y cuando vienen bajando de ese evento, ellos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que antes tiene que venir Elías? Esa es la preparación para esta pregunta. Fíjense bien cómo Jesús, es decir, Dios, no se enfada por la pregunta de sus discípulos. Yo vería aquí una primera dificultad, el poder reconocer a Cristo como verdadero Dios. Están viendo la transfiguración. Y de todas formas a ellos, que son duros de cabeza, menos que nosotros probablemente, les cuesta trabajo reconocer a Cristo como Dios. Y por eso la pregunta es, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Acaban de ver a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Y Jesús dice, Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Eso es lo que el Antiguo Testamento profetizó acerca de Elías. Después de que Elías es tomado, arrebatado al cielo en ese carro de fuego, se dice, has de venir nuevamente, has de venir nuevamente. Y efectivamente, el Señor dice, les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Es decir, el Bautista ya está en la cárcel. Y no solamente en la cárcel, probablemente en este momento ya haya sido decapitado. Por eso el Señor dice, hicieron con él cuanto les vino en gana. Y es curioso cómo hay como esas dos partes que también es necesario en este momento reflexionar un poco. Elías es aquel profeta poderoso en palabras, a quien la esposa del rey quería asesinar porque Elías había acabado con todos los profetas falsos de Baal. Elías le echaba en cara al rey que el rey había matado a Nabor para quedarse con su finca. Y la que había intervenido en todo esto era la mujer del rey. Y sin embargo no pudieron hacerle nada. Pero ahora, en la segunda vez que Dios permite que el Espíritu se
haga presente en un profeta y que tenemos que creer que realmente Elías vino en la figura del Bautista. El Bautista no viene con fuerza ni es defendido de la misma manera que Elías. El Bautista va a ser el primer testigo del Cordero. Y lo va a hacer con su propia cabeza, con el corte de su cabeza. Con eso él da testimonio del Cordero. Y marca también un cambio importantísimo que nosotros tenemos que entender. Y lo dice el Señor: del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Del mismo modo. Los apóstoles, dice el evangelista, entendieron que hablaba del Bautista. Pero ¿qué significa el día de hoy esta parte? En la plenitud de los tiempos, Dios ha enviado a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y nos conviene mucho recordar la parábola de los viñadores asesinos. Cuando en boca de Jesús se dice que el padre, el dueño de la viña, pensó en enviar a su hijo, pensando que lo iban a respetar. Y cómo los viñadores asesinos lo reconocen, pero piensan en asesinarlo para robar su herencia. Yo creo que precisamente como hemos estado viendo en días anteriores en la meditación, el Antiguo Testamento mostraba de manera tan clara la presencia de Jesús, de Dios entre ellos, que era imposible que no se dieran cuenta. Sin embargo, cerraron su corazón, de forma tal que prefirieron matar al autor de la vida, porque Dios se los permitió. Y no es, quiero aclarar muy bien, que el Padre haya exigido la sangre de su propio Hijo para perdonarnos, sino, desde mi punto de vista, ha permitido Dios, como nos dice el propio Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando venga el Paráclito, Él mostrará al mundo la verdad en materia de juicio. Porque Dios ha querido mandar a su Hijo para nosotros, y nosotros en nuestro pecado le hemos matado. En ese pecado que lleva a la muerte, hemos matado a aquel que viene a salvarnos. Por eso el pecado nos debe de horrorizar. Y no crean ustedes, hermanos, que solamente los romanos y los judíos del tiempo mataron al Señor. Hoy mismo, allá en la isla de Lampedusa, morirán algunos hermanos nuestros subsaharianos. Hoy mismo, en Siria, morirán otros hermanos. Hoy mismo, en el Mediterráneo, estarán muriendo bastantes hermanos nuestros. Y no solamente ahí, en muchas partes del mundo. Crucificados por nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Nosotros seguimos crucificando al Señor. Pidamos perdón, reconozcamos en este periodo todas nuestras iniquidades conforme nos acercamos al tiempo de la Navidad, para poder llegar con un corazón purificado delante del Señor. Reconozcámonos en nuestras faltas, en lo que hacemos mal y en las cosas buenas que no hacemos también. Cómo nuestros pecados nos llevan a volver a crucificar al Señor, de obra o por falta de acción. Idolámonos, hermanos, y al menos oremos por todos tus hermanos que sacrificamos diariamente. Dios nos conceda pureza de corazón, rectitud de discernimiento y la fuerza de su Espíritu para vivir cada día según su voluntad. Dios les bendiga, hermanos.